Muy buenas tardes. ¿Sabía usted que en Cuba hay un joven de 24 años al que le piden 4 años de cárcel por tomar una fotografía? Se llama Anielo Ramírez y fue detenido en marzo del 2026 después de fotografiar un cartel antigubernamental y un operativo policial en la calle. Seguramente ya usted escuchó hablar de Jonathan Muir, el adolescente de 16 años preso en Ciego de Ávila por protestar contra el gobierno, ya que en la dictadura ha exhibido en redes sociales con imágenes tomadas en prisión sin el consentimiento de sus padres. Pero Jonathan no es el único. Cubalex ha verificado al menos 4 adolescentes vinculados a estos hechos. Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, Cristian Crespo Álvarez, también de 16 años, Kevin Samuel Echeverría Rodríguez y Johasnel Estrada Rodríguez, ambos de 17 años. Jonathan y Cristian ya fueron trasladados definitivamente a la prisión de Canaleta, al destacamento de jóvenes número 2, sin que sus padres fueran notificados ni convocados a firmar ningún documento. Su familia siguen sin información clara sobre la situación legal de los adolescentes. En el caso de Jonathan Muir, el 8 de mayo denunció haber sido agredido físicamente por un preso común. Según su testimonio, las autoridades le están tirando a los presos arriba para que lo golpeen. Su familia además asegura que está muy débil por la mala alimentación y también padece deshidrosis en la piel, una condición que empeora por la falta de higiene y por la presencia de chinches en el penal. El régimen intenta presentar a este muchacho como el cabecilla principal del incendio de una sede del Partido Comunista para sostener acusaciones de sabotaje. Su familia denunció además que el 29 de abril medios oficiales difundieron esta foto suya tocando un piano, presuntamente obtenida bajo coacción para fabricar una imagen falsa de su realidad en prisión. Estos son apenas uno de los casos dentro de una lista de más de 1.000 presos políticos en Cuba. Mientras todo esto ocurre, la dictadura despliega una campaña internacional para salvar a la familia Castro, para mantenerse en el poder. El propio canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez, nacido en México, tuvo la desfachatez de presentarse en Fox News y criticar al secretario de Estado Marco Rubio por no haber nacido en Cuba. Al mismo tiempo, hijos y familiares de los dirigentes cubanos se mueven con total libertad en Miami, hacen negocios y en muchos casos alimentan directamente a la misma dictadura que Estados Unidos dice combatir. Aquí hay otra pregunta incómoda. Cada día aumenta el envío de petróleo de isotanques hacia Cuba. Gaesa está sancionada, sí, pero ¿dónde se vende finalmente ese combustible que Estados Unidos autoriza exportar a supuestos privados? ¿No termina dentro de un sistema controlado por los militares cubanos, los CUPETs? Son cosas difíciles de entender cuando estas sanciones tienen puntos ciegos. Y hablando de recursos, ¿cuánto cuesta mantener un aparato diplomático gigantesco dedicado a operaciones de influencia e inteligencia en los Estados Unidos? Ahora mismo autoridades estadounidenses investigan a un diplomático cubano por presuntamente encabezar una red de influencia para promover los intereses de la dictadura dentro de Estados Unidos. De todo esto vamos a hablar hoy en Cuba al Día. Soy Mero Pentón, sean bienvenidos. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Bueno, y en la tarde de ayer, noticia de todos los medios aquí del sur de la Florida, la hija de Ulises Rosales del Toro fue detenida. Estamos hablando de la misma hija de la cual hicimos un reportaje en Martí Noticias, un reportaje familiar, de hecho, de los 4 hijos de Ulises Rosales del Toro, y una de ellas vivía aquí en Miami. Lo expusimos a Lina Rosales Aguirre Ureta, quien llegó a Estados Unidos en el 2023 con una visa de turismo emitida en La Habana y que vivía aquí en Miami a la espera de regularizar su estatus. Había aplicado la ley de ajuste cubano como cualquier refugiado, pero su padre no era cualquier cubano. Es un histórico del régimen, Ulises Rosales del Toro, recuerden que es general de división de la Reserva, jefe del Estado Mayor General de las FARC durante años, posiciones muy importantes de alto rango dentro de la estructura política del régimen, ministro del azúcar, fue quien destruyó la industria azucarera, ministro de la Agricultura, vicepresidente del Consejo de Ministros, una trayectoria ligada al régimen cubano, con una hija viviendo en Miami, otra viviendo en La Habana, directamente asociada con Gaesa, es la presidenta de Abaguanex, me refiero
a Perla Rosales Aguirre Ureta, mala como ella sola, según me cuentan los allegados, y otros 2 hijos, uno militar, otra empresaria. Por supuesto, ya saben cómo son los empresarios del régimen cubano, ¿no? Vinculados a la dictadura, todo es posible. Tienen una guardería que le llaman Dulces Sueños, por la cual se paga más de $100 al mes. Eso en La Habana. Por supuesto, ya vive entre La Habana y Cancún porque cómo va a andar sufriendo los apagones. Y el otro hijo, bueno, militar, imagínense ustedes, conectado también a los círculos de poder. Quien me ayudó en toda esta investigación es mi querido amigo Luis Domínguez de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Luis, detenida. Muchas gracias por tu invitación y parece que ahora es cosa de cada día tener a uno de los hijos de los represores cubanos que son arrestados aquí en los Estados Unidos. Bueno, el secretario Rubio ha sido muy claro y lo ha dicho. Los tiempos de la complacencia se terminaron. El régimen cubano debe saber que no habrá lugar, y esto lo dijo el secretario Rubio, donde se escondan y que Estados Unidos está viendo y está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias porque Estados Unidos quiere la libertad de Cuba, quiere el fin de la dictadura cubana. Entonces, para todos esos hijos de los dirigentes que están aquí disfrutando de la comodidad del exilio, mientras le piden al pueblo cubano más resistencia, llamen a su familia, díganle a su familia que el secretario Rubio no está jugando. Esto va en serio y, como dice Luis, cada día tendremos una noticia más sobre esto. Luis, ¿quién es este hombre, Ulises Rosales del Toro, y quién es su hija? Sí, él ha sido una de las personas más allegadas a Raúl Castro por mucho tiempo, con un poder increíble. Vive en el reparto Colly, uno de los repartos más exclusivos al lado del Hotel Colly. Él vive en 49A, número 3416, entre 34 y 36 en Colly, que es Reparto Plaza. Te digo, a pasos del Hotel Colly. Su hija, la que está en Cancún, por ejemplo, la guardería esa que tú estabas hablando, es ahí, en el mismo lugar. O sea, que no solo él tiene la casa ahí, que también se usa para el beneficio de los hijos, de los negocios de los hijos. Y Alina nació en 1974, el 27 de junio de 1974, y ya llevaba aquí cierto tiempo. Ella no vivía ahí, vivía en Norte, en la calle Norte, Plaza de la Revolución, un poquito más lejos, al otro lado del río Almendare, de la casa del papá. Pero se encontraba aquí en Miami ejerciendo diferentes tipos de negocios y profesiones. También yo quería, y me encanta que podamos conversar tú y yo, porque quería hablar de este hombre. Tenemos ya a Alina detenida por ICE aquí. Ella no tiene residencia, lo cual significa que muy pronto puede ser deportada a Cuba. Por cierto, la hermana de la jefa de Gaesa, me refiero a Adis Lastres Morera, la jefa de Gaesa, se llama Ana Guillermina Lastres Morera, que es una general. Bueno, pues la hermana acaba de ser trasladada a Luisiana, donde se espera que muy pronto sea deportada a Cuba, como parte de esta política de máxima presión de la administración Trump. Vamos a hablar hoy de David Ramírez Álvarez, que según Fox News está siendo investigado, aquí lo tienen, investigado por el gobierno de los Estados Unidos debido a que ha creado una red, según Fox News, para influir en grupos pro-castristas, pro-régimen cubano, como Code Pink, People Forum, este tipo de grupos, e influir en las políticas internas de los Estados Unidos hacia el régimen cubano. David Rodríguez Álvarez es el segundo secretario de la Embajada de Cuba en Washington y es una de las figuras bajo escrutinio de esta investigación federal. ¿Quién es este hombre, Luis? Sí, es graduado y fue profesor en el INRI, que es Instituto Superior de Relaciones Internacionales, que es donde todos los espías pasan a través de eso, pero también los diplomáticos, pero todos los espías son graduados de ahí y es un instituto de 4 años, 5 años que todos ellos pasan. Él vivía en Guanabacoa, y vamos a ser exactos,
nació el 26 de enero de 1991, por lo tanto tiene 35 años y Muy vivía o vive en Coral Falso número 408 entre Pasaje Hernández y Lobatón en Guanabacoa. Señores, todo se sabe en este país. La revolución que hay contra ustedes es porque la tecnología está al alcance de la mano de todos. Y todo lo que ustedes hacen se va a saber. Hay reuniones de él con gente propicia al régimen grabadas en YouTube. Nada más que pongan el nombre de él en YouTube y van a ver una reunión tras otra, que sirven para reclutar, para informar no es la palabra, es para lavarles el cerebro a estos americanos afines al comunismo cubano. Bueno, lo que reporta Fox News se logró colar, se coló dentro de una reunión de estos comunistas, cosa que yo no puedo hacer porque a mí sí me conocen, pero ellos se colaron dentro de la reunión de los comunistas, de estos cercanos al régimen cubano, y resulta que encontraron que este hombre estaba dándole instrucciones a estos grupos procomunistas, procastristas, de cuáles eran los proyectos de ley que el Partido Demócrata estaba poniendo en el Congreso y que podían beneficiar al régimen cubano. Básicamente, lo que estaba haciendo él era orientándoles cómo cabildear a favor de estas leyes que podrían ser favorables para la dictadura cubana. Estamos hablando de leyes para eliminar el embargo, de leyes para fomentar los viajes a Cuba, de leyes para evitar cualquier tipo de intervención del gobierno de los Estados Unidos en auxilio del pueblo cubano. ¿Usted se imagina por un instante que Mike Hammer pueda hacer una cosa como esa? Por supuesto que no. A Mike Hammer le hacen hasta actos de repudio por sencillamente ir a visitar a cubanos de a pie. Pero así es como hacen los diplomáticos del régimen cubano, haciendo cabildeo y haciendo todo tipo de reuniones con estos grupos procastristas que además viajan a Cuba cuando toda Cuba está pagada, viajan a quedarse en hoteles de 5 estrellas y abiertamente te dicen de que quieren apoyar al régimen cubano. Dicho sea de paso, estos grupos que hoy están bajo investigación también federal tienen ganancias de más de $1.000 millones. $1.000 millones. ¿Para qué? Para apoyar a la dictadura cubana, para apoyar la causa palestina, es decir, los grupos estos radicales y terroristas como Hamas, etcétera, etcétera, y a Irán, por ejemplo. Si todo confluye, todo se conecta. Luis. Sí, y cabe destacar, Mario, que al jefe de él, el segundo de la embajada, Alejandro Pil Alonso, no hace mucho tú y yo lo sacamos aquí diciendo que él era el jefe de la inteligencia cubana en la embajada de Cuba en Washington. Una persona que también formó parte de estos grupos de amistad con todo el pueblo y todas estas cosas ya desde 1997. Estuvo destacado en Washington en el 2000, donde a través de video fue verificado que él fue uno de los que salió a dar golpes a los manifestantes cubanos que estaban frente a la embajada o misión diplomática en aquella época, protestando en contra del regreso de Elian González a Cuba. Él fue, por ejemplo, el protector del padre de Elian González cuando estuvo aquí, y pasó por China en el 2012, y ahora no hace mucho salió un periódico cubano revelando, un periódico americano revelando que China lo había espiado a él junto con la embajadora. O sea, esto es un círculo que no tiene dónde terminar y estamos siguiéndole cada paso que dan. Aquí tienen las labores, por ejemplo, de cabildeo de estos diplomáticos. Ustedes lo saben, yo estuve ahí en la embajada del régimen cubano en Nueva York y documenté cómo los jefes de Estado, en este caso Ralph González, salió tambaleándose de ahí, de la borrachera que cogió con los mojitos. O sea, no me lo estoy inventando, ahí están las evidencias, yo estaba ahí en la entrada y yo lo filmé. Entonces, esta es la labor que hace la dictadura cubana mientras en Cuba no hay alimentos, no hay electricidad, no hay medicamentos.
ellos dedican el dinero del pueblo cubano a hacer este tipo de trabajo para mantener a la dictadura. Muchísimas gracias, Luis Domínguez. Vamos a estar muy pendientes. Yo sé que ya ustedes lo incluyeron en el listado de represores de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Y bueno, vamos a estar súper pendientes de lo que pase con este personaje al cual, repito, los Estados Unidos ya lo están investigando. A lo mejor muy pronto tenemos una decisión que sería muy interesante. En estos casos, tengo entendido que expulsan a los diplomáticos, ¿no? Cuando hacen este tipo de trabajo que no está permitido. Sí, exacto. Ese sería el resultado de la investigación. Él terminaría expulsado con sus allegados, ya sea esposa, compañera, quien tenga aquí, que sabemos algunos nombres, pero por lo tanto no lo tenemos todo verificado y vamos a no... Exacto, vamos a esperar un poco, pero estamos detrás de la pista. Si usted lo conoce ahí de Guanabacoa, si usted lo conoce de su vida en Cuba, escríbanos, déjenos saber. Nos interesa mucho este personaje y lo que está haciendo esta labor de promover los intereses de la dictadura cubana aquí en los Estados Unidos. Gracias, Luis Domínguez. Quédese con nosotros porque al regreso vamos a estar hablando de una pregunta que es tan importante. ¿Puede el pueblo cubano liberarse por sí solo de la dictadura? Al regreso, con Juan Antonio Blanco, vamos a estar hablando de este tema. Gracias, Luis. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.